Faltan 23 días para las elecciones del 6 de junio, poco más de 3 semanas. Estamos ya en la recta final de este proceso y vamos a hablar al respecto con José Antonio Crespo, analista político. ¿Cómo estás, José Antonio? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues poco más de 3 semanas para el final, una campaña pues sui generis en muchos sentidos. José Antonio, ¿qué piensas que vale la pena destacar de lo que está ocurriendo? Pues básicamente lo que puede ser más preocupante son las descalificaciones entre a los árbitros, por ejemplo, Ujú. el hecho mismo de que el presidente esté pasando por encima de la Constitución en lo que se refiere a que él no puede participar en las elecciones, pero dice sí puedo y lo voy a hacer, lo voy a seguir haciendo, porque pues se generan condiciones para desconocer algunos de los resultados, de los muchos resultados que va a haber, seguramente ahí donde esté más peleado, donde haya márgenes más cortos de ventaja, Ujú. pues van a decir, claro, porque el INE estuvo ahí ayudando a la oposición, o porque el presidente estuvo violentando la ley constantemente. En fin, creo que va a ser muy pugnada la elección. Y eso, evidentemente, pues no es positivo no solo por el litigio en sí, sino que se están desacreditando los procesos electorales, las instituciones de un lado. En fin, creo que eso es lo que ha distinguido esta elección. Como que en cierto sentido estamos volviendo a lo que existía previo a pues a la ciudadanización del IFE o INE, cuando pues se establecieron una serie de reglas y candados que pues disminuyeron no la lucha partidista, pero sí la polémica en torno a los resultados, ¿no? Así es, y eso es parte del problema, porque uno hubiera pensado, digamos, en condiciones normales, que después del triunfo aplastante de López Obrador y del que muchos dudaban, porque muchos obradoristas tenían la duda de que si los iban a dejar, porque decían, no, pues a la izquierda nunca la van a dejar. Con el PAN fue distinto, porque eran más o menos la misma ideología, pero con nosotros nunca va a pasar eso. Y así lo decían ellos mismos, ¿no? A pesar de que las encuestas ya les apuntaban un margen amplio, seguían dudando todavía en los últimos días de que iba a haber un magnofraude y no les iban a dejar el triunfo. No fue así, desde luego. Muchos decían, no, hombre, creo que no, pues las condiciones ya no permiten un fraude como el del 88, por ejemplo, Ujú. ¿no? Entonces tendría que haber sido abonado lo que pasó en el 2018 para mayor credibilidad, para mayor fortaleza del sistema electoral. Y estamos exactamente en lo contrario. ¿Por qué? Porque curiosamente, paradójicamente, los ganadores son los que se fueron contra el árbitro. Normalmente es al revés. Los que pierden cuestionan al árbitro y los ganadores lo apoyan. Aquí fue exactamente al revés. Los ganadores se han ido contra el árbitro, incluso hablan de que había un fraude en el 2018. Se buscó el fraude, ustedes ganaron con todo, ¿no? No, no, de todas maneras nos estaban haciendo fraude. Y los que perdieron son los que están defendiendo al INE, entonces una situación totalmente anómala. Yo no recuerdo haber visto en ningún otro país. Siempre son los perdedores los que cuestionan en todo caso, pero bueno, eso es justamente lo que hace que en lugar de haberse fortalecido la credibilidad del INE después de la elección del 2018, pues estamos en cuestionamiento. Entonces todos los obradoristas que dicen que no sirve el INE para nada, que hizo fraudes, que era simulación todos estos años. Pues bueno, pues es que es totalmente la situación contraria a lo normal. ¿Qué opinión tienes sobre la polémica de estos programas, pues conocidos como monederos o tarjetas o salario rosa? ¿Qué opinas de esta discusión? Mira, la lectura de la ley sí te dice que eso estaría prohibido. Dice estrictamente prohibido, dice la ley. Ujú. Cuando tú ofreces dinero, claro, la compra del voto directa, por supuesto. Pero ahí dice también a futuro o promesa de dinero, y si lo entregas así, dice en cualquier material que tenga propaganda, pero además conlleve alguna dádiva, así sea futuro, dice inmediato o inmediato, está prohibido. Eh, Eso es lo que uno hubiera pensado y de eso se hablaba cuando las tarjetas rosas en la elección del 2017 en Coahuila y el Estado de México. Pero resulta que el tribunal, al abordar esos litigios en ese año, pues dijo que no había problema, que era mera propaganda, que mientras no se diera dinero directo, pues era propaganda y era lícita. Entonces ahorita estamos en una situación en que la Fiscalía y el propio López Obrador
están leyendo literalmente lo que dice la ley, e incluso uno de los apartados de la ley de delitos electorales que sugiere que también no solamente es infracción administrativa, sino delito electoral, como lo han mencionado. Pero por otro lado está el fallo del tribunal, que es la máxima autoridad electoral. Pues ahí vemos también una especie de conflicto jurídico. ¿Puede la Fiscalía pasar por alto los fallos del tribunal? Los que estén en esa situación pueden decir, pues yo lo hice porque el tribunal dijo que era legal, y ahorita a la mitad del camino la Fiscalía me quiere cambiar las reglas. Y además está revisábamos el tema de la competencia con base en la Ley General en materia de delitos electorales, José Antonio, pues que no queda muy claro si en este caso la FEPADE, la Fiscalía General de la República, tiene pues competencia sobre una elección que no es federal y que no es organizada por el INE. Sí, exacto, que son las de los estados. Allá hay una cuestión también de competencias. Y no solamente eso, sino que normalmente a la FEPADE le llegan los casos cuando ya fueron determinados como infracciones, primero por el INE, el tribunal puede ratificar o no, y es entonces cuando, si además de ser una infracción administrativa, hay delito electoral, se le manda a la FEPADE para que se encargue de eso. Pero aquí la FEPADE, a través de la Fiscalía, lo está tomando como una iniciativa propia. Ese posible delito no ha sido determinado como tal ni por el INE y luego ratificado por el tribunal. Me llama la atención que sabiendo esto del tribunal desde 2017 y teniendo la mayoría eh, simple, pero finalmente la mayoría en las cámaras, pues el oficialismo no haya cambiado la ley electoral para prohibir este tipo pues de programas con estos monederos, con estas tarjetas. Sí, bueno, ahora por otro lado también se puede acusar, o sea, la oposición podría acusar el clientelismo del gobierno, Sí. porque también ahí, aplicada la ley estrictamente, se podría decir que en los programas de gobierno, aunque no sea partido, pero gobierno, en la medida en que se puede estar condicionando el voto, de alguna forma, como a veces dicen, es que si gana la oposición esto se va a perder, pues están violando también ahí la ley. Sí. Y ahí la oposición puede estar diciendo, como lo ha dicho, pues es el gobierno el que más directamente, porque además ahí las dádivas sí son directas. Sí. Mucho a José Antonio Crespo, analista político que me haya esperado en la línea. José Antonio, todo parecía ir viento en popa para Morena y su coalición rumbo a las elecciones del 6 de junio. En todas las encuestas traían una gran ventaja sobre los otros partidos, pero ocurrió lo de la línea 12 y esto parece haber cambiado el panorama. ¿Qué opinas? Seguramente, aunque yo todavía no tengo claro el impacto, por ejemplo, en el resto de la capital, del país, perdón, en la capital, desde luego, son los directamente perjudicados. No tengo claro qué tanto está impactando en el resto. Y en las otras elecciones locales, por ejemplo, de gobernador y demás, no sé qué tanto la gente diga, por lo que pasó en el metro en la Ciudad de México, entonces ya no voy a votar aquí por Morena. Pero lo que sí hemos visto de todas maneras es una tendencia a la baja. Aún antes del metro iba bajando un poco la intención de voto, no demasiado, de Morena, y el hecho de que vayan en coalición el PRI y el PAN en esta ocasión, pues hace que la suma de sus votos en las encuestas se arroje una especie de empate técnico. Es decir, la suma de votos de la coalición se parece, están si acaso un poco abajo, pero no mucho, de la suma de votos que puede tener Morena con sus aliados. Y ahí la cuestión que tampoco tengo claro, porque no hay encuestas de los 300 distritos, es si en cada uno de esos distritos, o en varios de ellos, realmente puedan ganar la oposición, distritos que hubieran perdido en el 18 al sumar el voto del PRI y el PAN. Sería lo lógico, que varios de los distritos perdidos se puedan ganar ahora. ¿Qué tantos como para quitar la mayoría? Pues no se descarta. Mucha gente está calculando que igual y la mayoría, no digamos calificada, sino incluso la mayoría absoluta, se podría perder. Yo creo que estamos en esa situación en el caso del Congreso Federal, en una especie de empate técnico. No se puede descartar ninguno de los dos resultados.
Hay quien piensa que el hecho de que el presidente haya comenzado a hablar desde la semana pasada sobre el tema de estos programas de tarjetas, pues tiene que ver con desviar la discusión sobre la tragedia del metro. ¿Qué opinas? No creo. Digo, desde luego puede servir para eso también, pero yo creo que para el presidente sí es una cuestión vital lo de la elección. Al contrario, más bien hemos visto que hay muchos otros temas Ujú, en la agenda y el presidente básicamente está centrado en la elección, porque como él incluso lo ha dicho, es vital para él ganar tantas gubernaturas como se pueda y sobre todo mantener la mayoría absoluta en la Cámara Baja. De lo contrario se le va a empezar a complicar continuar con su proyecto. Entonces yo creo que el presidente sí está con la mente en las elecciones, al grado incluso el que se ha criticado de decir, es que no le importa mucho lo de las mujeres, sacó adelante de todas maneras de una u otra manera a Salgado, es que no le importa mucho cómo van las vacunas o no, en fin, sino que su mente está centrada en hacer propaganda. No creo que para él sea un distractor, yo ujú. creo que para él es un punto muy importante, de hecho diría yo fundamental para su gobierno. ¿Qué pasará con las reglas que recientemente aprobó el INE y que fueron avaladas por el Tribunal Electoral para evitar la sobrerepresentación en la Cámara de Diputados? ¿Crees que esto también tenga un efecto sobre cuántos legisladores conformen la próxima bancada oficialista, José Antonio? Sí, de hecho, por supuesto que sí. De hecho, lo que decía yo ahora que se mejoraron las condiciones para la oposición, se deben también, no solamente al que van a sumar sus votos, sino desde luego que también esta determinación del INE que avaló el tribunal porque le quita por lo menos 8 puntos de los que tiene ahorita Ujú. la coalición de Morena, en vez de 16 puntos de sobrerepresentación, quedaría en 8, que son aproximadamente 40 diputados. Entonces ya hay un límite. Incluso si gana mayoría de votos y de distritos la alianza de Morena, Ujú. ya no puede sobrepasar ese 8%. Es decir, en automático se le quitaría, digamos, ¿no? 40 diputados, nada Sí. más por la propia determinación del INE. Tendría que ganar 42.1 de la votación para aspirar al 50% más uno, Así ¿no? es, Sí. sí. Pero ya no se podría ir hasta el casi 60 como ocurrió en el 18. Sí. Ahora, ¿cómo ves a la oposición? Tenemos por un lado pues la Alianza Va por México y por otro lado tenemos a Movimiento Ciudadano que a pesar de ir solo, pues creo que en términos de discusión pública sí ha logrado presencia, ¿no? Sí, desde luego en algunos estados, pues, precisamente en Nuevo León podría ser ese partido el que ganara. Ujú, Creo que en Campeche también está ahí punteando, en fin. Además de estar con posibilidades de triunfo en algunos estados, en Jalisco, en los distritos federales, es el partido puntero de los que no es Morena. Entonces sí, se tiene una presencia, está en el debate también, es parte del debate de si que vale la pena votar por Movimiento Ciudadano o no. Ellos se presentan como una alternativa más fresca, distinta. Habrá gente que diga, pues sí, yo prefiero por Movimiento Ciudadano que por el PRI y el PAN, por un lado, por la mala imagen que han arrastrado, pero tampoco ya están contentos con Morena. Sí creo que Movimiento Ciudadano pueda obtener algún porcentaje de votos, no demasiado. ujú. Y ahí la pregunta también que nosotros nos hacemos es, ¿qué tanto puede quitarle algunos triunfos a la oposición? Es decir, que por jalar algunos votos, fragmentar en alguna medida el voto opositor, en algunos espacios pueda quitarle la posibilidad de triunfo a la oposición y en esa medida beneficiar su participación de manera indirecta, si Ujú. se quiere, a Morena. Eso puede pasar también en algunas regiones. Por último, los partidos de nuevo registro, parecía contar con ellos el oficialismo para integrar una bancada más pesada, pero hay dudas serias sobre si van a alcanzar el mínimo para mantener el registro. ¿Qué piensas? Sí, no es tan automático el registro, ya hemos visto cómo algunos partidos lo han perdido, el PANAL, el PES lo perdieron en la elección pasada, aunque al mismo tiempo, por ejemplo, el partido del Bester Gordillo, son partidos corporativos, algo que en principio ya se había quitado en la ley, Ujú. pero que el tribunal les dio de todas maneras entrada al registro, y ellos pueden tener garantizados, digamos, pues un 3% o más del voto de su propia corporación, o sea, casi ya votó eh, eh, garantizado. Ujú. Y en esa medida, a lo mejor si logra alguno de ellos, el registro.
Bueno, pues vamos a estar evidentemente muy pendientes de estas últimas 3 semanas de campaña y si nos permites estaremos platicando contigo, José Antonio Crespo. Claro que sí, Oscar, con mucho Gracias, gusto. muy amable José Antonio Crespo, analista político.